Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que nos conectamos a través de Skype con Sergio Rodríguez Geltenstein. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros para conversar un poco acerca de el panorama internacional, especialmente las relaciones con el Oriente del planeta, que es la especialidad de Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio. No, gracias, Néstor. Muchas gracias por esta nueva invitación. Para mí siempre es muy agradable conversar contigo y con la audiencia, la teleaudiencia de Nicaragua, que como tú sabes yo llevo en el corazón permanentemente. Muy bien, Sergio, empezamos, si querés, con algo de lo más reciente, que es Turquía. Por tercera vez consecutiva, el presidente Erdogan logra la reelección para un quinto mandato, su tercero consecutivo, pero un quinto mandato, en lo que varias gente creía que iba a ser o podía ser imposible, tal vez, porque es un país con una alta inflación. Acaba de pasar aquellos terremotos tremendos en el sur del país que han dejado pérdidas calculadas en miles de millones de dólares, una situación bastante difícil al interno, y hubo en algún momento alguien que pensó es probable que no gane la elección. Sin embargo, ganó, y gana además mayoría o un buen porcentaje en el legislativo para el apoyo de su... Sí, yo creo que finalmente la balanza se inclinó a favor de Erdogan, porque el candidato opositor se alineó muy firmemente con Estados Unidos y con Occidente, y eso afectó el ánimo de una buena parte de la población que tiene un sentimiento nacionalista muy fuerte y que pensó que podría perder la autonomía, esa autonomía que el país tiene y que Erdogan maneja con extrema maestría para mantenerse, como quien diría, una cuerda floja entre Occidente y China y Estados Unidos, manteniendo vínculos amistosos y de confrontación simultáneamente, algo que muy difícilmente se puede hacer en política, pero que sin embargo Erdogan ha logrado y ha permitido eso, que Turquía juegue un papel relevante, no solamente ya como un actor regional preponderante, sino que incluso en el escenario global ha comenzado a actuar y ha comenzado a tener una cierta relevancia. Claro, como tú dices, va a tener que enfrentar un gobierno en condiciones económicas sumamente difíciles, lo cual le puede generar debilidad porque va a tener que recurrir necesariamente al extranjero, y eso podría ser aprovechado por quienes quieren imponerle algunas normas de conducta y de comportamiento, sobre todo en el escenario internacional. Justamente ese es su principal problema, es decir, de alguna manera Turquía ha sido como una bisagra entre el Oriente y el Occidente todo el tiempo, es decir, es el paso de Europa hacia Oriente, de Oriente hacia Europa, y esa necesidad que tiene de recursos, de alguna manera podría obligar a Turquía a ceder en algunos temas fundamentales de esa relación. Sí, ese es un escenario probable. Bueno, Turquía y Rusia son los dos únicos países que son simultáneamente europeos y asiáticos. En el caso de Rusia es más comprensible porque es un país de 19 millones de kilómetros cuadrados, pero en el caso de Turquía está ubicado efectivamente en un lugar donde a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un lugar de paso de un continente hacia el otro. Yo te decía que Erdogan ha jugado magistralmente cosas que parecen insólitas, como estar simultáneamente en la OTAN y en la Organización de Cooperación de Shanghái, tener
hacer intentos por entrar a la Unión Europea y solicitar su ingreso a los BRICS. Es decir, bueno, por ejemplo, su relación con Afganistán rompe el acuerdo de la OTAN de retirarse de Afganistán. Es el único país de la OTAN que tiene relaciones y tiene embajada en Kabul. No ha seguido las pautas de la OTAN en cuanto al conflicto de Ucrania, y juega a dos bandas, porque mantiene una relación comercial no apegándose a las sanciones contra Rusia, pero le vende armas a Ucrania. Es decir, que y en otros ámbitos, incluso por ejemplo la relación con Venezuela, ha sido un aliado fundamental de Venezuela en la situación crítica por la que Venezuela ha estado pasando, y Erdogan, contra la voluntad de Estados Unidos, ha sido un aliado leal de Venezuela. Siendo un país de gobierno suní, tiene una excelente relación con Irán, que es un gobierno de un país islámico chií, de manera que es un equilibrio increíble el que ha logrado mantener Erdogan, y bueno, habrá que ver cómo hace en el futuro para mantener esta situación, considerando lo que tú decías, que va a enfrentar una severa crisis económica, incrementada por el terremoto del 6 de febrero de este año, que según los analistas y los expertos significó una pérdida de 108 mil millones de dólares en daño. Ahora, bueno, Turquía de alguna manera se diría en Nicaragua, picha su juego sin hacerle mucho caso a la barra. Porque eso de poder tener relaciones con uno o con otro, o por ejemplo en el caso de Siria, ¿no? En el caso de Siria, con aliados de Estados Unidos, miembros de la OTAN, y sin embargo apoyando a Rusia de alguna manera, aunque tuvo aquel problema de los aviones derribados rusos allá en algún momento, ¿no? Pero sin embargo ha continuado manteniendo esas relaciones. Hoy es puerto de ingreso de los granos cuando se logra algún acuerdo sobre los granos y los cereales de Rusia y Ucrania, y entonces juega con las Naciones Unidas, es parte de esos acuerdos, pero creo yo pues que podría ponerse eso en riesgo, especialmente en el conflicto ucraniano, las posiciones que tiene hacia el conflicto ucraniano, ¿no? Que no necesariamente está apoyando al régimen de Ucrania, aunque le está dando armas, está facilitando el ingreso de armas, pero también está apoyando a los rusos. Es decir, está pichando su juego, independientemente del resto. Sí, es un caso muy particular, es un caso muy propio del mundo que se vive, que las relaciones internacionales no tienen un carácter ideológico, sino que responden, como fue en la Guerra Fría, ¿no? Que el mundo se organizaba a partir del elemento ideológico como eje fundamental de las relaciones internacionales. Hoy lo que prima es el interés nacional. Y el interés nacional y el proyecto estratégico de Erdogan es hacer renacer la Gran Turquía. Si bien es cierto, es poco probable que pueda reconstruir el Imperio Otomano, pero sí lo que él llama la Gran Turquía. Y en ese sentido no tiene temor en establecer relaciones con fuerzas por ejemplo, fuerzas terroristas en China, islámicas terroristas en China y en la propia Rusia, manteniendo un buen nivel también con los gobiernos de Rusia y de China. Es un verdadero, yo creo que es un equilibrista y un malabarista a la vez, porque, por ejemplo, en el caso de Siria, la entrada de Turquía en Siria, recuerda que no se produce simultáneamente con la entrada de Estados Unidos de la OTAN. O sea, Turquía en Siria tiene su propia agenda que tiene que ver con los kurdos, a los que consideran terroristas. La más llamada Primavera Árabe, que empezó en el 2011, motivada en gran medida por los intereses expansionistas de Occidente,
son anteriores a la entrada de Turquía, son, no sé, no recuerdo ahora, pero debe ser 8 o 7 años antes en que Turquía incursiona militarmente en Siria. O sea que hay unas motivaciones y unos objetivos distintos. Y están sentados en la mesa de negociaciones convocados por Rusia, están sentados en este grupo cuatripartito donde está Turquía y Siria, y también están Irán y Estados Unidos, Irán y Rusia. Y es curioso que un proceso de negociaciones que en este lugar del planeta no participen ni Estados Unidos ni Europa. O sea, la OTAN está fuera la OTAN está fuera, salvo Turquía, por supuesto, está fuera de este mecanismo de negociación, y eso tiene que ver porque su conflicto con Siria no tiene que ver con el conflicto occidental con Siria. Entonces, bueno, como tú dices, con las palabras tuyas, ficha su propio juego, no está pendiente de lo que hagan los demás, y en aquellas cosas, por ejemplo, en el tema militar, los Estados Unidos se negó a vender los aviones, los cazas, los F-35 creo que era, y entonces bueno, fue a Rusia y compró los S-400, los antiaéreos. Entonces eso descoloca, porque podríamos, si lo analizamos desde una lógica de estricta racionalidad política, esto cae en una situación que es muy difícil de prever, es muy difícil de manejar, es muy difícil de auscultar, de determinar variables, y en ese sentido diseñar política. Nadie puede diseñar una política permanente con respecto a Turquía, porque Erdogan permanentemente les cambia el juego. Sí, ok. Tocamos algunos otros temas. Si querés, hacemos una primera pausa en esta edición, Sumando Vigores, y tocamos algunos otros temas, porque tenemos ahí el tema de las relaciones del mundo, justamente de una parte del mundo con la otra parte del mundo, y el sufrimiento o la fortaleza que está tomando el BRICS. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores en Extra. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Estamos conversando acerca de asuntos nacionales, actuales. Se consolida de alguna manera la idea de un mundo multipolar. Los 5 países miembros del BRICS, Brasil, Rusia, India, la China y Sudáfrica, tienen ya al menos un par de decenas de solicitudes de otros países, y decíamos Turquía está entre estos países, que aspiran a ingresar a este bloque político, económico, que está tomando fuerza, decíamos, haciendo realidad la posibilidad de un mundo multipolar. Pero el principal hegemón en este momento, que es Estados Unidos, seguido por Europa, que de alguna manera va por detrás como perrito faldero, diríamos, de los Estados Unidos, se ha puesto al mundo en unas condiciones económicas muy difíciles, a partir de decenas de miles de sanciones contra Rusia por la operación militar en Ucrania, pero también contra China, ante la posibilidad que China sea su competidor. Es decir, vamos en una carrera y yo te meto el pie porque estás al lado mío y tenés la posibilidad de ganarme la carrera, entonces te meto el pie. Y los jueces simple y sencillamente no miran, hacen la vista para el lado, y todo el mundo acepta que eso es correcto, ¿no? Pero no se cae el competidor, que es lo mejor del caso, y sigue compitiendo, y además lo aventaja al otro. Sí, claro, estamos asistiendo al nacimiento de un mundo nuevo. Todavía no sabemos con precisión qué características va a tener y cómo va a ser. Pero sí está claro que estamos en los prolegómenos de ese mundo nuevo. Este proceso creo yo que se inició con la pandemia,
porque la pandemia puso sobre el tapete el hecho de que el sistema internacional como existe, la estructura del sistema internacional y el sistema capitalista no fueron capaces de enfrentar a un enemigo común de la humanidad, que fue el virus. El virus atacó por igual a ricos, a pobres, a países del norte, del sur, a blancos, a negros, a todos los países, países pequeños, países grandes, atacó a todo el mundo. Era un buen momento para que frente a un enemigo común la humanidad se uniera, diseñara políticas y trazara políticas que enfrentaran exitosamente y evitaran la pérdida de vidas humanas, que finalmente lo único que es irreversible. Y sin embargo primó la lógica del lucro, primó la lógica de la ganancia, primó la lógica de los laboratorios. En un primer momento, cuando se necesitaban tapabocas, solamente tenían los que lo podían comprar. Después se necesitó oxígeno, instrumental médico, quirúrgico, instrumental para los hospitales. Igualmente fueron abastecidos los países del norte y los del sur. En condiciones paupérrimas tuvieron que enfrentar la pandemia. Y finalmente, cuando empezaron las vacunaciones, ocurrió lo mismo. Mientras había países que se habían vacunado ya con 2 y 3 dosis, había otros países que no tenían ni el 30% de vacunación de la primera dosis. Entonces, el mundo por primera vez asistió a la total desigualdad abierta, descarada, que mostró a muchos, le mostró que el camino que se estaba siguiendo era un camino hacia el despeñadero, y eso yo creo que en algunos casos alertó, en otros casos fue un llamado de atención y en otros casos una toma de conciencia respecto a la necesidad de que había que cambiar el mundo, hacer que efectivamente el mundo fuera mejor. La Organización de Naciones Unidas mostró su total incompetencia, la Organización Mundial de la Salud, su total incompetencia para enfrentar este flagelo, y sucumbió a la imposición de los países poderosos y de los laboratorios transnacionales que impusieron su lógica. Este proceso que digo se inició con la pandemia ha tenido una aceleración mucho más potente a partir de la operación militar de Rusia en Ucrania, porque ha puesto también sobre el tapete otra serie de problemas, otra serie de insuficiencias, de incapacidades, pero además ha puesto en el conocimiento de todos una problemática ideológica que marca claramente una diferencia entre aquellos que se creen superiores, aquellos que profesan ideologías supremacistas. Hay un apoyo de los gobiernos europeos y de Estados Unidos al gobierno nazi de Ucrania. Entonces, cuando estamos viendo que claramente se observan actuaciones que rayan, incluso que en algunos casos superan incluso la actuación de las tropas nazis en este mismo territorio ucraniano en el año 41 y 42, y se fomenta el nazismo, se fomenta el fascismo, y se argumenta tras la democracia y la defensa del mundo libre y las libertades, cuando en realidad lo que se está defendiendo es la ganancia, el lucro, y sobre todo en el caso de Estados Unidos, cuya principal industria es la industria de armamento, y que piensa que puede superar su crisis económica mejorando su economía, y mejorando su economía se hace a través del mejoramiento de su principal industria, que es la industria de armamento. Entonces estamos viendo que el mundo comienza a despertar, y tradicionales aliados de Estados Unidos que nadie podía pensar que podían desprenderse de su hegemonía, de su dominio, como Arabia Saudí, como India, como Indonesia, como la propia Turquía, como Egipto, y otros, Pakistán, otros países importantes por el tamaño de su economía, por sus dimensiones en superficie, en población, pero también otros países de los que se habla menos, pero que también comienzan un despertar en ese sentido, nos va mostrando
que el mundo se está transformando. Hay varios hechos que muestran esto que estoy diciendo. Por ejemplo, la cada vez más extendida posición de los líderes africanos de denuncia del colonialismo, de expulsión de las fuerzas militares europeas que supuestamente estaban en misiones de paz, el rechazo a la práctica que todavía hoy se mantiene, a la práctica paternalista y colonialista de los países europeos, y que hoy está marcando una pauta clara en casi toda África. Por otro lado, el reciente acuerdo entre Arabia Saudí e Irán, promovido y fomentado en silencio por la diplomacia china con gran efectividad, ha comenzado a generar, no solamente pasa porque las dos de las principales potencias que tenían una confrontación antagónica, Arabia Saudí como el principal centro del pensamiento islámico suní, e Irán que como centro del principal pensamiento islámico chií, se pusieran a poner de acuerdo en la relación bilateral, sino que esto ha desatado una serie de manifestaciones en el mundo árabe y musulmán, como por ejemplo el reingreso de Siria en la Liga Árabe, como por ejemplo el regreso de embajadores de Túnez, de Egipto, de la propia Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes, el reconocimiento del gobierno de Siria y el envío de embajadores, pero incluso otros que se conocen menos, pero que también, por ejemplo, son importantes, como por ejemplo la reconciliación entre Turquía y Egipto, que habían roto relaciones después del golpe de Estado en Egipto, o también el inicio de la reconciliación entre Qatar y Kuwait. Creo que también había una confrontación fuerte. El acuerdo de todas las fuerzas políticas de Palestina para actuar unidas en contra del enemigo sionista, el probable fin de la guerra en Yemen. O sea, se han producido en un corto lapso de tiempo una serie de hechos que cualquiera que te hubiera hablado de ellos hace solo 6 meses lo hubieras tratado de mentiroso, y que nadie podía asumir, ni el más avesado de los analistas políticos internacionales jamás pudo prever que esto iba a ocurrir. Entonces se están dando procesos en África, se están dando procesos en el Asia Occidental. Bueno, en el Asia Oriental ya no digamos, la fortaleza de la ASEAN, su relación con China, el crecimiento de la ruta de la seda, también son expresión de este hecho. Y en América Latina y el Caribe, bueno, en enero se volvió a tener una cumbre de CELAC, o sea, los países latinoamericanos y caribeños cada vez más entendiendo que no va a ser igual el proceso que se inicia ahora con el que se vivió a comienzos de siglo, que va a ser diferente porque en aquel había cierta hegemonía y había un claro liderazgo que hoy no existe, pero hoy, entendiendo la diversidad, se produce esta cumbre en Argentina para hacer renacer la CELAC, y ahora ayer la cumbre en Brasilia para hacer renacer UNASUR. De manera que en América Latina, que es el continente más atrasado y más retrógrado políticamente del mundo, también se comienzan a dar señales en el sentido del acercamiento, de la integración, que finalmente todo esto apunta a una cosa, que es a debilitar la política exterior de Estados Unidos, una política exterior que en los últimos años, y en particular en América Latina, se ha militarizado. Los principales actores de la política internacional de América Latina, o el principal actor de la política exterior de Estados Unidos en América Latina, ha dejado de ser el Departamento de Estado. Hoy ese papel lo juega la generala Richardson, la jefa del Comando Sur, que visita países, hace declaraciones en materia política, señala cuáles son los intereses de Estados Unidos, señala a quién hay que aislar, a quién hay que golpear, cuáles son los objetivos, de manera que hoy tiene un papel mucho más relevante que el propio que tiene Blinken, o el que puede tener el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, que yo ni sé quién es, la Consejería de
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el señor Sullivan, juega en América Latina un papel totalmente irrelevante. Entonces, frente a esa militarización de la política, pareciera también que en América Latina se comienzan a dar pasos en aras de la integración. Y todo esto se da en una situación también de fortalecimiento de Rusia a pesar del conflicto en Ucrania y de fortalecimiento de China. En Rusia, Estados Unidos planteó perforar y penetrar, destruir a Rusia, por eso la guerra en Ucrania, y está intentando lo mismo a través de Taiwán en el Asia Pacífico. Pero evidentemente el mundo camina en otra dirección, como tú decías hace unos minutos. Ya los BRICS tienen 25 solicitudes de ingreso. En América Latina entiendo que Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y México han solicitado su ingreso a los BRICS. Ahí se enfrentan problemas porque los BRICS no tienen una estructura. Los BRICS no tienen una estructura, no tienen una secretaría general, no es una organización internacional, es un mecanismo solamente de concertación política y de avance en los temas económicos, pero ni siquiera saben cómo van a evaluar a los solicitantes de nuevo ingreso. En este momento estos días, no sé si ya empezó, se está desarrollando en Sudáfrica la reunión ministerial de los BRICS, donde seguramente se va a discutir eso y se tomará una decisión en el mes de agosto, creo que es la cumbre en Sudáfrica de los BRICS. Hay que decir que ya desde hace un mes y medio aproximadamente los BRICS superaron al G7 en cuanto al Producto Interno Bruto de cada conglomerado. Hoy los BRICS tienen una participación mucho más grande en la economía mundial que el G7, y en el caso del G20, que era como la instancia de acercamiento y diálogo de los países más poderosos del planeta, ya desde el año pasado han mostrado total inefectividad. Se reunieron en Bali en el primer semestre los cancilleres y no llegaron a ningún acuerdo, no hubo consenso para aprobar una declaración de rechazo a la operación militar rusa en Ucrania, no hubo declaración final, y bueno, y en el campo de la farándula se podría decir que tampoco hubo cena, ni la foto de los participantes, lo cual es expresión también de la fractura del mundo. Otro tanto ocurrió durante el segundo semestre del año pasado, en la reunión de jefes de Estado, en la cumbre, y esa situación se volvió a repetir este año bajo la presidencia de India, que celebró ya la reunión ministerial y que espera celebrar en el segundo semestre la reunión cumbre. Pero incluso ocurren hechos bastante particulares que a uno le dan que hablar. España debe asumir el primero de julio, España debe asumir la presidencia de la Unión Europea, y el eje central sobre el cual está articulando su presidencia era producir nuevamente una cumbre Unión Europea-CELAC para articular políticas con América Latina, suponiendo que España es el país más cercano de Europa, de América Latina con Europa. Y ahora resulta que hay una hecatombe política en España y el señor Sánchez ya ni siquiera sabe si va a ser su gobierno el que asuma la presidencia de la Unión Europea, o le hizo todo el trabajo al Partido Popular y a la derecha para que sea ello. Y por supuesto eso va a hacer que la presidencia española de la Unión Europea tenga un carácter distinto, y que esa tan ansiada por el señor Sánchez, tan ansiada cumbre Unión Europea-CELAC, ya tampoco va a tener el mismo carácter. Entonces el ritmo que tienen los acontecimientos mundiales hoy es tan acelerado que a nosotros, que nos toca analizarlo, estudiarlo, tratar de sacar conclusiones, cada vez se nos hace más difícil, porque hay una superposición de variables, hay una serie de acontecimientos que ocurren en simultánea, y es sumamente difícil tratar de evaluarlos, de opinar, de tener una opinión certera respecto de lo que ocurre y sacar conclusiones sobre ellos. Ok, me toca hacer pausa, Sergio, pero quiero dejar la pregunta. Los chinos han jugado un papel importante en este cambio de pensamiento, en esta despertar, digamos, de la humanidad hacia un mundo multipolar en donde lo político
no tiene tanta importancia como lo económico, porque es decir, cuando hablamos del BRICS estamos hablando de una diversidad política, no estamos hablando de un grupo homogéneo políticamente, sino total y absolutamente heterogéneo, lo que da para pensar que no es lo político lo que va a primar en un mundo multipolar. No es lo ideológico, es lo político, pero no es lo ideológico. Es correcto, no es lo ideológico, ciertamente, esa sería más bien la palabra. Ok, dejo esto para después, de todos modos, de una pausa. Regresamos en breve, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en esta conversación con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, analista. Acompaña para entender un poco algunas de las actuales circunstancias alrededor de nuestro planeta. En el caso de la América Latina, ya son un par de países los que no tienen relación con China, el resto ha volteado su mirada hacia China. Y decía yo que de alguna manera China, calladito, ha venido jugando, y lo mencionaba usted, doctor, por ejemplo, en el tema de África, en el despertar de África hacia el anticolonialismo, antiintervencionismo en sus naciones, las relaciones que se han establecido en el Oriente Medio, impensable hace un año. Difícilmente ver árabes e iraníes sentados juntos en una mesa, la apertura hacia Siria en la Liga Árabe, en fin. Está jugando China un papel de amigable componedor, pero no, digamos, por ser buena gente. La verdad es que hay unos intereses económicos importantes detrás de todo esto, pero no como lo hemos visto antes, no como los intereses económicos norteamericanos, según lo que ha dicho la general Richardson. No puede estar China metida en América porque aquí está el litio, y el litio, aunque sea de Bolivia, nosotros lo tenemos que administrar como Estados Unidos, porque es a nosotros que nos sirve. Entonces no podemos dejar que eso caiga en manos de China, dice la general Richardson, y así sobre otros temas, ¿no? China no está viendo esto de esta manera. China tiene una idea distinta. China está pensando, yo te voy a ayudar para que vos mejores, pero cuando vos mejores, vos me vas a dar a mí también ayuda. Es decir, yo necesito alimentos, por decir alguna cosa. Entonces, si vos mejoras tus tecnologías para la producción de alimentos, vas a producir más alimentos y me vas a poder vender a mí. Me parece que ese es el tipo de cosas que está planteando China. Sí, bueno, solamente hacer la aclaración que son 7 países de América Latina y el Caribe que todavía tienen relaciones con Taiwán. Son 2 en Centroamérica, 1 en Sudamérica y 4 en el Caribe. Lamentablemente esa es la mitad de todos los países del mundo que tienen relaciones con China, ¿no? 1 en Europa, 1 en África, son 9 y los otros 4 son de la Polinesia, de Oceanía. Bueno, mira, esto que tú planteas es muy interesante, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo en 2 dimensiones distintas. Una es la dimensión histórica, filosófica de China. Si uno analiza y estudia con detenimiento los fundamentos filosóficos del comportamiento político chino, que además son ancestrales, son milenarios, no es algo que empezó como en Estados Unidos hace 250 años, sino que es una filosofía milenaria. Tú vas a encontrar ahí el sustento de la búsqueda permanente de la armonía. O sea, la política en Occidente, ¿qué son los parlamentos en Occidente? En Occidente los parlamentos son, por definición, el lugar donde se van a superar, a resolver los conflictos.
Ahí la sociedad, a través de las partes que tiene la sociedad, por eso se llaman partidos, porque son partes de la sociedad, tienen una representación porque tienen diferencia y van al Parlamento a solucionar esos conflictos y ponerse de acuerdo. En China, el Parlamento es para construir la armonía, para construir el equilibrio, sabiendo de antemano que existe la diferencia. O sea, la diferencia no es un problema, sino que la diferencia es una condición natural, una condición natural humana. Desde el propio Confucio, que fue asesor de varios emperadores, Confucio le decía a los emperadores que frente al conflicto con unos pueblos, con otros pueblos, en vez de enviar los ejércitos, enviar a calígrafos, pintores, utilizar a las artes y la cultura como instrumento de relaciones con esos países para atenuar las diferencias. Los chinos, a través de su historia, han tenido muy pocas intervenciones en el extranjero. Ellos no se hacen cargo, por cierto, de la acción de los hunos, de los mongoles, porque ellos en ese momento se consideraban un país intervenido, ocupado por... Y la monarquía, la dinastía mongola no la consideran ellos como una dinastía china, sino que ellos se consideran en ese tiempo ocupados. Y por tanto, la expansión mongola en el Asia Central y en Europa, ellos no la asumen como propia. Y cuando te pones a ver, las intervenciones militares de China en el exterior se han producido en la época de la República Popular China. Primero en Corea, en la guerra de Corea, y después una corta y pequeña intervención en Vietnam en el año 86, que ellos están revisando con mucho detenimiento, porque todavía no las reconocen como tal. Pero entonces hay una manera de comportarse de China distinta. Eso es lo primero. Uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo con lo que ocurre en China, con su forma de gobierno, con su forma de administrar el país, con la ideología dominante, que es la ideología del Partido Comunista de China, que es marxista-leninista. Pero nadie puede negar que la manera de comportarse de China como potencia es distinta a lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. O sea, China no ha dado un golpe de Estado en ningún país. China no ha intervenido militarmente en ningún país. China no ha promovido insurrecciones en ningún país. China no hace acuerdos sobre la base de la imposición, la amenaza, el chantaje o la fuerza. Es decir, hay un comportamiento distinto, y eso ocurre entre este país de 1.400 millones de habitantes y países que tienen 100.000 o 200.000 habitantes. Hay un trato de igual a igual. Eso es real, eso es sensible, eso no es palabrería hueca ni barata, eso es real. Y se sustenta lo que tú decías en la idea de ganar. Porque hay un sustento filosófico en el sentido por eso ellos hablan de la creación de una gran comunidad asiática y de una gran comunidad de destino común de la humanidad. En el sentido de que mientras la humanidad tenga menos conflicto, menos peligro, menos confrontación, el proceso de desarrollo, de construcción de una economía sólida, de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, van a revertir favorablemente en todos los países y por tanto en China. Por eso el objetivo número uno de la política exterior china es el entorno. Garantizando estabilidad en el entorno se garantiza estabilidad a sí misma. Y ha ido solucionando todos sus problemas que tenía muchos cuando fue la Revolución China en 1949, y todavía le queda, en términos limítrofes, solamente un pequeño problema con la India, que está en el terreno de las negociaciones, un diferendo limítrofe en el mar del sur de China con 4 países, que también está en el terreno de las negociaciones, que permanentemente es perturbado por la acción de Estados Unidos para tratar de que eso no llegue a buen término.
Y el conflicto, diría yo, más importante en términos históricos que tiene China es con Japón, y por una razón muy sencilla. Ningún gobierno japonés, desde la Segunda Guerra Mundial, ha pedido disculpas por los destrozos, por los asesinatos de cientos de millones de personas en China. Es lo que están esperando los chinos. Y fíjate lo que ocurrió. El emperador presentó sus disculpas. Y por eso la figura del emperador japonés es respetada en China. Pero no así de los gobiernos. Porque los gobiernos que son de los partidos de la extrema derecha desde siempre, es como en Israel, que hay un partido de derecha, de extrema derecha y de ultraderecha. Bueno, en Japón es más o menos lo mismo. Entonces, ese es el primer elemento respecto a lo que tú planteabas. O sea, hay un sustento filosófico, histórico, cultural, que hace que China actúe de esa manera. Y en segundo lugar, si nos vamos a un análisis mucho más reciente, hay que decir que la Constitución china, en su preámbulo, rechaza taxativamente la hegemonía. Entonces, difícilmente China se puede estar proponiendo construir una nueva hegemonía. Tú sabes que yo voy a dar clase a China todos los años. Bueno, ahora estuve parado por la pandemia, este año lo retomo, pero he viajado a China muchas veces. Yo nunca he escuchado hablar de que vamos a ser el primer país del mundo. No hay un afán de competencia, ni jamás he escuchado en China en el año 37 o en el 48 o no sé cuándo vamos a superar a Estados Unidos. Somos el segundo, pero vamos a ser el primero, dejamos atrás o sea, ese tema de la competencia no existe en China. Eso uno lo escucha aquí, en Occidente. Allá nunca he escuchado nada de eso. Y todo lo contrario, cuando he tratado de establecer una conversación con algunos colegas chinos, se muestran extrañados. Muchas veces ni manejan el tema, no manejan el asunto. Ellos tienen un plan, tienen un proyecto, que lo diseñaron en primera instancia a partir del año 49, que lo reorientaron a partir del año 78 con el inicio de la política de reforma y apertura, y que han modernizado a partir del año 2012 con la llegada de Xi Jinping a la Secretaría General del Partido Comunista, su nombramiento como presidente de la República en el año 2013, que es lo que ellos denominan el sueño chino, que es la proyección de China hasta el año 2049 con una meta intermedia en el año 2037 y con una meta inicial que ya superaron en el año 2021, que significaba la eliminación de la pobreza extrema en China, y que va a llevar en el año 2049 a hacer hacer de China un país de desarrollo medio cuando elimine totalmente la pobreza. Ellos se plantean esas tareas, son sus objetivos de mediano y largo plazo, y en función de eso desarrollan su economía, desarrollan sus programas. En ese desarrollo de la economía y sus programas hay cosas que no tienen. Esas cosas que no tienen, como por ejemplo la mayor falencia, el mayor déficit de China es en materia energética. Entonces han salido al mundo a buscarlo. Han establecido un acuerdo con Rusia, han establecido un acuerdo con Irán de 25 años para abastecimiento energético, han establecido acuerdos con los países de Asia Central, en particular con Turkmenistán, para el abastecimiento de gas desde el Asia Central, pero también en otras materias. Para ello, por ejemplo, tienen una gran falencia para conseguir alimentos para alimentar los animales, los cerdos, los animales en general, los pollos, y por eso compran soya en una cantidad importante. No tienen terreno apto para la producción de soya. El terreno en general, el territorio de China, a pesar de un territorio de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, el porciento de área de superficie apta para el sembradío no es muy alto en comparación con la población que tienen. Entonces ellos salen a buscar eso al mundo, pero lo salen a buscar no en términos de imposición, de chantaje, de invasión, de ocupación de territorio. Mira, Néstor, hay un dato que es muy importante y hay que conocerlo. 70 años antes de la llegada de Japón, de la llegada de los europeos a América, o sea, en 1411 y 12, el almirante Shen He hizo
no 4, no sé, 3 o 4 viajes, lo que hizo Colón con 3 barcos. El primer viaje de Colón fue con 3 barquitos que cargaba creo que 30 o 40 marineros. Bueno, los viajes del almirante Shen He, que duraban años, que circunnavegaron toda África, y que según algunos estudiosos, como el maestro Enrique Dussel, tomando los planteamientos de un investigador británico, dicen que incluso llegaron a América, con una flota de más de 100 barcos, unos barcos gigantescos que cargaban 100 marineros o su equivalente en carga. Llegaron a todas estas tierras de África, todas las tierras de África, supongamos que también llegaron a América. ¿Y por qué en ninguno de estos países se habla chino? ¿Y por qué en ninguno de estos países se profesa la religión budista? Porque no impusieron nada. Venían a comerciar, intercambiaron, entregaron sus productos, el té, la seda, etcétera, y se llevaron lo que iban encontrando. Establecieron unas buenas relaciones. La llegada de los europeos cambia ese esquema. Los europeos se imponen, invaden, asesinan, maltratan, roban, imponen su cultura, imponen su idioma, imponen su religión, y eso fue el inicio del desastre que vivimos hasta hoy. De los chinos no se puede decir eso, porque no está en su cultura, no está en su filosofía. Y eso marca una diferencia muy grande con respecto a la actuación de China en relación a la actuación de otras potencias internacionales en sus vínculos con los países de Asia, África y América Latina. Ok, en el caso de América Latina, ya para ir cerrando el programa, en el caso de América Latina, estas relaciones se están sentando bajo las bases de beneficios mutuos entre las dos naciones, ¿no? Entre la nación que suscribe un acuerdo de cooperación, un acuerdo de amistad con China. Por ejemplo, Nicaragua ya está en este momento trabajando un acuerdo de cosecha temprana y se está trabajando de cara a un acuerdo de libre comercio en breve con la República de China. ¿Ah? Con la República Popular China. Con la República Popular China, sí. Pero esto plantea no un desafío para los países o para la China, sino plantea un desafío para los Estados Unidos. Se sienten desafiados por estos países que están buscando. Ejemplo, Paraguay, que acaba de tener elecciones, uno de los problemas, uno de los desafíos que tiene el nuevo presidente es justamente la relación con China, frente a las relaciones con los Estados Unidos. ¿Me preguntas sobre eso? Sí, ¿cómo lo ves eso? Bueno, mira, en el caso de Paraguay, yo estuve ahí e hice un estudio para mi universidad sobre ese tema. En el caso de Paraguay y en el caso de Guatemala, son los únicos dos países que mantienen relaciones con Taiwán como resabio de la Guerra Fría. O sea, las relaciones siguen siendo, ahí en esos dos casos, siguen siendo de carácter ideológico. En el caso de Belice, de Haití y de los otros países, San Vicente, las Granadinas, San Cristóbal y Nevis y Santa Lucía, son relaciones establecidas por intereses creados, pero no hay una relación ideológica, no hay un tema ideológico. En el caso de Paraguay, tienes que entender que el partido que estableció en el año 49, antes del 49, que la relación con Chiang Kai-shek y con el Kuomintang, es el mismo partido que está en el poder hoy, con el Partido Colorado. Entonces, ahí hay una relación que se estableció en términos ideológicos que se mantiene. Es lo mismo que ha dicho el propio presidente Giammattei en su reciente visita a Taiwán del caso de Guatemala. Sin embargo, hoy en el caso de Paraguay, que es el que conozco mejor, hay una gran presión porque Paraguay es un gran productor de carne
y un gran productor de soya y un gran exportador de carne y de soya. Y son productos que serían fácilmente comprados o son comprados por China, pero los paraguayos, los productores paraguayos se los tienen que vender a Brasil y Brasil se los vende a China. Entonces ahí se produce un detrimento en el ingreso de los productores paraguayos por una simple razón de que no tienen relaciones con China y no pueden establecer un vínculo directo. Entonces hay una muy fuerte presión de parte de los empresarios y de los productores agropecuarios de Paraguay para restablecer las relaciones con China. Pero se sigue manteniendo el factor ideológico como elemento de control de esa situación. Este presidente que acaba de ganar las elecciones es un tipo bastante modernizante, todavía no ha asumido posiciones, pero ya ha hecho algunas declaraciones bastante sorpresivas, si se quiere, con respecto a varios temas. Parece que aún siendo del Partido Colorado, va a marcar distancia respecto de sus antecesores, y eso podría conducir a un proceso de restablecimiento de las relaciones con China. Pero no es un objetivo de China en las relaciones bilaterales con ningún país. Acabo de hacer un trabajo sobre eso. La imposición, las relaciones se mantienen en el ritmo de las necesidades del otro país, porque ningún país puede llevar el ritmo que lleva China por varias razones. En primer lugar, ninguno tiene el tamaño de la economía china, y en segundo lugar, no tiene los niveles de organización, planificación y estructuración del sistema económico y político que tiene China y que le permite ser bastante ordenado en su política exterior. Entonces los ritmos de alguna manera lo van marcando los propios países, y no hay imposiciones. Eso lo conozco directo por la relación de China con Venezuela con respecto a los proyectos que se han aprobado y los que se han realizado, y los que no se han realizado, que en su gran mayoría ha sido por responsabilidad de Venezuela, no de China. Entonces es un nuevo modo de hacer política, es un nuevo modo de hacer política internacional, quise decir. Es un nuevo modo de relacionarse, de actuar en el escenario internacional, de buscar la solución. Occidente en la pandemia denominó esto la política ¿cómo se llama? La política exterior de los tapabocas, después la política exterior de la vacuna. Pero China incluso envió vacunas a Paraguay, envió vacunas a esos países. En ese momento entiendo incluso que llegaron a Nicaragua, y en ese momento Nicaragua no tenía relaciones con China. De manera que yo te decía cuando hicimos el corte, creo que no quedó grabado, lo digo ahora abierto, de manera que uno tiene que empezar a pensar el mundo de hoy con categorías distintas. Si uno trata de entender el mundo de hoy a partir y analizar el mundo de hoy utilizando categorías de la Guerra Fría y del mundo bipolar, va a cometer errores. No te va a dar respuestas correctas, respuestas cónsonas con la realidad mundial, con la realidad internacional de hoy. Uno tiene que ser capaz, digo uno cuando me refiero a los analistas, y me imagino que también tiene que ser así en el caso de los tomadores de decisión, de los decisores, de los jefes de Estado, en todos los países. Uno tiene que ser capaz de aprender, de adaptarse a los nuevos tiempos, de entender que la lógica internacional hoy es distinta, camina por rumbos distintos, transita por caminos distintos, y en esa medida que sea capaz de adaptarse mejor y de entender estas nuevas dimensiones, una de las cuales es el papel relevante que China está jugando y que va a jugar, es un elemento fundamental. Pero no solo ese. Nosotros en América Latina, nuestras relaciones con África, con el mundo musulmán y árabe, con Asia, son relaciones que siempre hemos minimizado. No siempre hemos estado preocupados de tener relaciones, tener embajadas en Madrid, en París, en Londres, en Bruselas, y cuando sacamos la cuenta de para qué sirven, no sirven para nada, pero hay que tenerlas. Y siempre generalmente esas embajadas son premios para alguien que va a usufructuar de la buena vida en esos países, pero que finalmente no te rinden el mismo efecto que, por ejemplo, nos podría rendir
las relaciones con Irán, con Indonesia, con India, que es una gran economía mundial y que tiene una producción, por ejemplo, en materia de farmacia extraordinaria. Países que tienen una industria muy poderosa, pero que nosotros lo minimizamos porque no son países europeos, porque tenemos todavía inserto en nuestra capacidad cognitiva el mundo eurocéntrico, cuando ahora se ha demostrado que Europa es un continente totalmente insignificante en términos políticos, está totalmente subordinado a Estados Unidos, y es el continente donde nació la barbarie, donde ha nacido a través de la historia lo peor de la humanidad. Ahí nació el imperialismo, ahí nació el nazismo, ahí nació el fascismo, ahí nació el colonialismo, ahí se desarrollaron las 2 guerras mundiales más devastadoras de la historia, de manera que lo peor que ha creado la humanidad se ha creado en Europa. Entonces, cuando hablamos de civilización y barbarie, hay que estar bien claro quién es la civilización y quién es la barbarie. Hoy Europa es un continente totalmente insignificante, son apenas 450 millones de habitantes. Solo Indonesia tiene más habitantes que Europa. Ya no hablar de India y de China. Y si hablamos del potencial económico, hoy nos damos cuenta que Europa depende de Rusia para la energía, depende de China para el comercio y depende de Estados Unidos para la defensa. O sea, no son nadie. Dependen de todo porque no tienen nada. Y todo lo que tienen es lo que se han robado. Cuando tú vas a un museo en Europa, lo que se exhiben es, además se enorgullecen de mostrar en sus museos el botín de toda su acción colonial y expansiva y asesina y represiva en todo el mundo. Entonces todos estos elementos van configurando un mundo distinto y tenemos que abrir las entendederas para saber que estamos siendo protagonistas en ese mundo. Y quiero cerrar diciéndote una frase que para mí es la que marca la época. Fue la frase que le dijo Xi Jinping al presidente Putin cuando se estaban despidiendo. En la última visita del presidente Xi Jinping a Rusia, en la última reunión, el presidente Putin acompañó al presidente Xi Jinping, bajaron las escaleras del Kremlin, llegaron al vehículo que iba a llevar al presidente Xi Jinping, se despidieron y el presidente Xi Jinping le dice a Putin: se están produciendo cambios nunca antes vistos en los últimos 100 años y nosotros somos los protagonistas. De esa dimensión son los cambios que estamos viviendo, de una dimensión centenaria. Eso nos obliga a analizar el mundo en su carácter de transformación estructural, no solamente en lo superficial, en lo coyuntural, porque lo superficial y lo coyuntural nos ayuda a informarnos, pero solo lo estructural es lo que nos ayuda a formarnos, a tener una visión de mundo y entender el papel que nos corresponde jugar como ciudadanos de este planeta que somos. Así mismo. Yo creo que por ahí es el punto. Por eso te decía, para los países y para China no hay problema en el establecimiento de las relaciones. Quien hace el escándalo es Estados Unidos, que se mira amenazado por no poder continuar su dominación. No es ni siquiera su relación comercial o su relación política, sino su dominación con estos países que establecen relaciones con China. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Néstor. Siempre es un agrado conversar contigo, con tu audiencia, y siempre estoy a la orden, por supuesto, cuando creas que yo pueda dar algunas ideas que sirven para el análisis, para el debate, para la discusión formativa. Necesitamos formarnos y entender el mundo en que vivimos y tener una opinión respecto de él. Cómo no, muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Esperamos que haya sido de provecho para usted.